El tiempo pasa dejando tras de sí momentos que componen la vida de los seres humanos. Vamos a vivirlas y para compartir con los protagonistas las experiencias vividas durante tantos y tantos años en el Listín Diario, llegamos hasta la oficina de su director, don Francisco Comar Azami, cariñosamente don Coma, y enseguida nos recibe su fiel secretaria Germi, quien nos hizo pasar a nuestro camarógrafo y a mí. Todo en el despacho de don Coma estaba en su justo lugar. De inmediato nos comienza a narrar los cientos y cientos detalles de su vida como periodista, esposo, padre y abuelo, y sobre todo el atractivo que tiene para él su vida entre muñecas. Es así como comenzamos a vivir las experiencias vividas sobre su vida y la influencia que ejerció don Rafael Herrera en el Listín Diario, pero sobre todo en don Francisco Comar Azami, quien lo considera su maestro. Dentro del periodismo, don Rafael Herrera, yo lo considero como mi maestro. Él me enseñó a pensar y a escribir. Sobre todo a ser honrado en el ejercicio de la profesión. Creo que poca persona significa en la vida privada mía tanto como don Rafael Herrera. Él ejerció una gran influencia en mí y creo que todavía lo ejerce en el ejercicio de este maravilloso oficio que es el periodismo. Creo que don Rafael Herrera será recordado por siempre, por mí y por otros discípulos que él tuvo. Nativo de San Pedro de Macorís y criado en el barrio La Aurora, e hijo de los esposos Daniel Comar Azami y doña Luisa de Comar Azami, ya fallecido, don Comar Azami se inició en el periodismo en la era moderna del periodismo dominicano. Yo me inicié en el periodismo siendo muy muchacho, podríamos decir casi en la edad escolar, cuando yo diseñaba periódico en la pizarrita donde yo aprendí a leer y escribir. Ahí nació mi afición por el periodismo, es decir, copiando la portada, la primera página de los periódicos que circulaban en ese entonces en San Pedro de Macorís. Y después seguir la afición hasta escribir tonterías, pero que yo creía que eran muy interesantes, sin que se publicaran. Don Francisco era hijo de una familia de origen, hindú, nacida en Guadalupe, ¿me entiendes? Si no estoy equivocado, su verdadero apellido es Ramayán. Fue españolizado, oíste, fue españolizado por Comar Azami. Ramasamy es el verdadero apellido de ellos, pero se transformó en Comar Azami. Nació en la calle, hoy Domingo Inchamber, del antiguo sector de la Luna, o sea, de parte de la Aurora. Hoy forma parte de este barrio de la Aurora, tras de la Avenida Independencia. Don Francisco Comar Azami dio un palo periodístico que cualquier novato o cualquier periodista nacional hoy en día quisiera dar este jonrón, como decimos en béisbol. Don Francisco Comar Azami hurgó, investigó que doña Filomena Trinidad afirmaba que Bobby Capó, esa gran voz de Puerto Rico, era su hijo. Y se investigó y se llegó a la conclusión que era verdad. El padre del cantante lo raptó muy pequeño y se lo llevó para Puerto Rico en una época que ella estaba enferma.
y lo crió la que fue su señora en Puerto Rico más tarde. Esto fue algo gigantesco. El Caribe hizo varias tiradas sobre este suceso y se hizo ciertos suplementos en forma de folleto que se vendieron, no quedó ni un ejemplar en esa época. Francisco más tarde fue cónsul dominicano en San Juan de Puerto Rico, desempeñó varios cargos. ¿Qué diferencias fundamentales ha registrado la prensa dominicana desde que usted se inició en el periodismo? Bueno, yo puedo decir que yo me inicié en la era moderna del periodismo dominicano. Yo me inicié en el diarismo de la capital en el año de 1948. Sí, a raíz de fundarse el Caribe. Pero ya yo desde muy joven hacía periodismo desde San Pedro Macorís como corresponsal de los diarios capitaleños, de algunos diarios capitaleños. Como educador del periodismo que usted es, don Francisco, ¿tiene usted alguna opinión sobre los periodistas profesionales de hoy en día? Yo creo que sí. Entiendo que los periodistas actuales son superiores como reporteros que en la época en que yo me inicié, porque cuando yo me inicié no había escuelas de periodismo, todos los periodistas eran de su propia formación, lo llaman empírico, pero ahora no, hay varias universidades que tienen escuelas de periodismo y entonces eso le da mayor oportunidad a los periodistas para prepararse, hacerse un profesional académicamente hablando. ¿Cuál ha sido su mayor alegría en el periodismo? Mi mayor alegría en el periodismo fue cuando el señor Eduardo Pellerano me llamó a su oficina y me dijo que yo sería el director del Listín Diario. ¿Eso fue en qué año? Eso fue el año pasado. Ah, bueno, sí, el año pasado, sí. Ah, cuando era director, sí. Yo era subdirector. Al fallecer, lamentablemente, don Rafael, pues había que nombrar un director y el presidente de la empresa del Listín Diario, don Eduardo Pellerano, pensó en mí, me llamó y me dijo que él quería que yo fuera director. Y aquí estoy de director. No pienso ni he soñado siquiera hacer todo lo que hacía don Rafael, pero por lo menos sigo su huella. ¿Y decepciones no ha sufrido? No puedo decir, ¿no? El periodismo, mejor dicho, me ha dado más de lo que yo le he podido dar. Don Francisco, ¿cómo maneja usted el Listín? ¿Qué tiempo usted le dedica? ¿Y qué hace usted en sus ratos libres? Yo le dedico al Listín todo mi tiempo, podríamos decir las 24 horas del día. Yo vivo más en el Listín que en mi casa. Yo entro aquí a las 10 de la mañana, a veces más temprano, salgo a la 1 y vuelvo a las 4 de la tarde. Y ya de ahí en adelante no tengo hora de salida. Puede ser a las 10, a 11, 12 y también hasta en la madrugada. Todo depende de la circunstancia, de la noticia, de una serie de elementos que influyen decisivamente en la confección del periódico. Es así como don Francisco Comarazami comparte su vida junto a su maquinilla, libros, hijos, nietos y su compañera de toda una vida, las muñecas, especialmente una que le puso el nombre de Aura, en honor a su difunta esposa.
En su casa pudimos observar por todos los cuartos fotos de los recuerdos que evocan lo pasado y una bellísima colección de muñecas que, aunque están dispersas, pues no tiene tiempo de organizarla, algún día su sueño es organizar un panel, pues de eso se iba a encargar su esposa, pero hace 9 años murió. Nos dice don Francisco que a diario las ve, las mima, y dentro de esas muñecas hay una que es su novia, Aura. Bueno, yo tengo, bueno, vamos a llamarle colección, son bastantes, y están casi dispersos porque no he tenido tiempo de organizarlo. El sueño mío es organizar un panel de toda esa muñeca, pero realmente no he tenido tiempo. De eso se iba a encargar mi difunta esposa, pero desgraciadamente ya murió. ¿Qué tiempo tiene de 8 años. ¿Cómo se llamaba su esposa? Aura. Bueno, yo tengo esa colección de muñecas. Yo que casi diario la miro, la veo, y dentro de esa muñeca hay una. ¿Qué es? Mi novia. ¿Cómo se llama? Aura. Aura. Estas son fotografías de actividades mías como reportero del Caribe, con los personajes de la Organización de Estados Americanos que vinieron aquí al país, como todo el mundo sabe, como motivo de la guerra del 65. Y así, pues, digo, no del 65, sino del 63. Del 63. Así que a la caída de Trujillo. Es una copia fiel del tipo de machete que se usó en la guerra del 30 de marzo de 1844 en Santiago, en la batalla librada por Fernando Valerio y José María Inver. Me lo obsequió la señora Vicioso de ¿cómo se llama? No, de aquí de la capital. Casas Reales. Me lo obsequió, una copia fiel. Y posiblemente Fernández Valerio usó ese machete, el original. Sí, como tú habrás visto, la biblioteca mía está instalada en varias habitaciones por razones de espacio, pero yo tengo algunos 6.000 volúmenes y la especialidad mía es obras nacionales de escritores nativos dominicanos, aunque tengo también muchos de escritores extranjeros importantes, premio Nobel y laureados en otras por otras congregaciones, pero mi especialidad es el libro dominicano. Eso es una consecuencia de la columna que yo mantengo en el Listín Diario casi diariamente, bajo el título de Libros Dominicanos. Al interesarse por obras dominicanas, me han propuesto comprarme la biblioteca, pero yo no lo he hecho porque este es un legado a mi familia. Podrá ver, no hay una organización porque no sé, yo soy desorganizado, pero yo sé dónde está cada libro y cada cosa. Aparentemente está desorganizado, o sea, para el público, pero para mí está organizado. ¿Qué es lo más importante? Sí. Además de los libros, yo tengo algunas cosas que yo conservo como propiedad muy querida, y es, por ejemplo, ese radio Harry Crafter que se usaba en la Segunda Guerra Mundial, y yo lo compré en un cementerio de objetos de la guerra en San Juan de Puerto Rico, que ya no aparece, pero está así, pero puede funcionar.
O sea que funciona, si lo aprendemos. Sí. Tiene además ese radio su historia de la época de Trujillo. Cuando yo vine de Puerto Rico, yo traje mi radio, lo tenía en mi casa y lo escuchaba. Parece que alguien denunció que yo tenía un radio que podía transmitir, porque ahí se puede transmitir también. Entonces me denunciaron y vino un día una patrulla, ¿no? Un miembro de seguridad, y me dijeron que ese radio, que como yo lo había obtenido, yo hice la historia que yo lo había comprado en San Juan de Puerto Rico, en un cementerio de objetos de la Segunda Guerra Mundial. Y me preguntaron que si yo transmitía. Yo dije, no, yo no transmito nada, yo lo creo la noticia. Ahí. Entonces me dijeron, pues nosotros no lo vamos a llevar porque está prohibido tener ese tipo de radio. Entonces se lo llevaron y lo depositaron en la dirección de telecomunicaciones. Entonces el director de esa oficina era un señor de apellido Saladín, y yo le expliqué que yo no tenía ninguna intención de transmitir nada, sino de oír las informaciones. Y me dijo, bueno, llévatelo y no lo use más. Y ahí lo tengo. Sí, yo lo he usado. Sí. Y ese es una consola Telefunken que ya no hay. Es rarísima. Fue concebido por el pintor de Santiago Priego, y yo le pregunté que cuál era el motivo, y él me dijo a mí que si Cristo bajara nuevamente a la tierra, él sería crucificado, no como lo fue en la época en que ocurrió ese acontecimiento religioso, sino que ahora sería colgado de un poste de luz eléctrica y electrificado. Esa pintura ha sido publicada tanto aquí en el país como en el extranjero como una concepción muy rara o muy original, mejor dicho. Es importante porque las decoraciones de Duarte Sánchez Peña Mecedora fueron también construidas en San José de la Mata, con el nombre que se le daba antes ese tipo de muebles, que decían serrano, muebles serrano, que quiere decir que viene de la sierra. Sí. Sí. Y en esa mesorita comenzaron a sentarse los hijos míos, Roosevelt y Daniel. Esa mecedora tiene por lo menos 40 años. Sí, porque después Roosevelt se pone bravo. Sí, tiene 40 años esa mecedorita. Son dos reliquias. Y yo la veo y veo como si estuvieran ellos presentes. Don Francisco Comarazami tiene 3 hijos, Francisco, Daniel y uno que tiene un poco de su papá, por eso de ser periodista. Me refiero a Rubel Comarazami. Quienes lo conocen saben que es un apasionado del deporte. Y de inmediato, Rubel nos habla de su papá en detalle. Bien, yo lo que más tengo presente cada vez que pienso en mi papá y en su trabajo es el hecho de que yo haya escogido también una carrera periodística parecida a la de él, aunque yo me he inclinado por el área de los deportes y he estado más en la televisión en los últimos años, pero ha sido una fuente de inspiración para mí el hecho de que él haya tenido una carrera tan larga en el periodismo y de tanto éxito. Pues me ha servido a mí también como una manera de impulsarme en el desarrollo de mi profesión especializada como periodista deportivo. De mi mamá y de él adquirí mis primeros conocimientos cuando todavía ni siquiera había ido yo a la escuela, ya yo estaba pues, en los juegos de pelota y anotando y ayudando, colaborando. Y yo creo que es la principal herencia que todavía me ha dado mi padre en vida y me la dio también mamá. En el caso de comenzar yo a escribir, yo recuerdo que en la época en que
comenzaba mi educación en la escuela primaria, había que escribir composiciones muy frecuentemente y siempre que yo las escribía se las entregaba a mi papá para que él las corrigiera y le hiciera pues las correcciones de estilo, lo que se llaman las correcciones de estilo ahora también en los periódicos. O sea que fue siempre una persona que me guió en el aspecto de comenzar a escribir, siempre me recomendó la síntesis en las ideas y creo que si alguna gente me sigue ahora en la manera que escribo mis columnas en el periódico El Nacional, en los días de domingo, que es ahora cuando tengo la oportunidad de hacerlo, se lo debo a los consejos que siempre me llevé de papá. La única cosa que no le he seguido fue cuando él quiso que yo fuera abogado. Y yo fui a la universidad, estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y le regalé un título de doctor en Derecho cum laude de la Universidad de Santo Domingo, pero en realidad mi motivación era el periodismo. Tengo mi título, me ha servido de muchas cosas, para mi cultura, para mis conocimientos, pero lo complací con el título, más no lo complací siendo abogado, sino me quedé como doctor en Derecho y seguí los pasos de él en el periodismo. Papá tiene muy poco tiempo libre, pero yo creo que lo que más le gusta a él cuando está en su casa es la cocina. Él se ufana de ser buen cocinero y cuando a veces está en mi casa también se inventa algunos platos. No todos quedan bien, pero para el sazón de las otras partes de mi familia, pero para mí, él y yo que tenemos muchas cosas en común, pues me gusta la forma como él sazona. Yo soy un aficionado a la cocina, me gusta cocinar, pero no lo practico mucho por falta de tiempo, pero ese es uno de los hobbies que más me atrae a mí. Yo soy especialista en comida criolla, yo no uso fórmula escrita, pero hago todos los platos que se pueda hacer por la base de elementos propios del país, hoja, víveres, carne, pero lo que más me gusta a mí hacer es el asopado de camarones. ¿Y su muchacha cómo se llama? La muchacha que trabaja conmigo aquí se llama Susana, también se le conoce por Marcela. Ella tiene más de 20 años conmigo aquí y ella, pues ella es la ama de la casa, ella es que maneja esta casa. Después de la muerte de doña Aura, ella se ha quedado, comprende, como una fiel trabajadora y ojalá durara mucho tiempo, que es muy difícil ahora conseguir una trabajadora de la calidad de ella. Leer y conversar es el hobby de él. Yo creo que cuando nos juntamos siempre estamos haciendo el último chiste de moda y recordando cosas. Lo que él, vamos a decir, lo que nunca le ha gustado a él es manejar carro. Yo creo que manejó carro por muy poco tiempo y yo recuerdo la experiencia más mala fue cuando quemó un cloche subiendo la loma de Miche en unas vacaciones. Casi siempre en vida de mi mamá, mi papá iba al lado de ella y ella manejando el carro, porque él nunca ha sido muy diestro en las cosas mecánicas. Sí, en lo espiritual y en lo intelectual es una de las personas de más capacidad que yo he conocido en mi vida. Bueno, mi papá tiene 17 nietos, aquí están parte de los míos, el mayor todavía no se ha levantado, porque hoy es un día cimarrón, el día que estamos hablando de esta entrevista. Aquí está Franz Benjamín, el último mío, se llama Francina, y está Sandra Margarita. La única que no lleva nombre de mi papá aquí en mi familia es Sandra. Después Rubelín se llama Rubel Francisco igual que yo, Fran y Francina, y ha sido a pedimento de mi papá que yo le puse los nombres de él en honor de él, y en realidad como es la persona que más nosotros admiramos, y él es aquí en realidad para nosotros y para mis primos también, que son muchos los hijos de mi tío Eduardo, es una especie de parte de familia que nosotros le tenemos mucha devoción. ¿Cómo comparte usted su vida de director de un periódico, de abuelo y de padre de familia? ¿Hay diferencia en esas tres cosas, don Francisco? Aunque parezca un poco egoísta, muy personal, yo dedico más tiempo al listín diario que a mi propia familia.
¿No se quejan sus hijos de eso, don Francisco? Se quejan, pero ellos saben manejar la situación de tal manera que van todos los días a mi casa, ya sea de día o de noche, a saber cómo yo estoy. Ay, qué bello. Algunos me llaman ya en la noche y me dicen muy tiernamente: papá, hace mucho frío, arrópate con la frisa. Ay, qué tierno. ¿Cómo era usted 30 años atrás? Bueno, se supone que yo era más dinámico, Más joven, ¿verdad? más joven, tenía Aunque usted se conserva muy más agilidad, y no puedo decir que en capacidad de escribir 30 años atrás yo era mejor que ahora, sino igual. O sea, esos sueños que usted tenía 30 años atrás, ¿son los mismos de ahora, don Francisco? Ya lo creo que sí, sí. ¿Por qué? Yo pienso como si fuera joven. Yo tengo sueños, tengo anhelo, y creo que todavía yo no he realizado todo lo que yo pueda, todos mis sueños en la vida. Muchísimas gracias, don Francisco, por haberme permitido llegar hasta el Listín Diario a concederme esta pequeña conversación, porque hablar con don Francisco Comarazani no es muy fácil por la ocupación en que él se encuentra a diario. Muchísimas gracias, don Francisco, y le pido a Dios que le dé muchos años de vida para que lo siga conservando, no solamente el Listín, sino todos nosotros los dominicanos. Muchas gracias por ese honor que tú me has concedido en hacerme. No, el honor es mío, don Francisco, porque todo el mundo me dice que soy dichosa en que usted me haya concedido una entrevista. Bueno, yo no soy muy dado a conceder entrevistas, pero a ti realmente yo no podía decir que no. Y lo he hecho con mucho placer. Muchísimas gracias, don Francisco.